Gloria sea a Dios. Gracias, Señor. Amén. Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos permite de poder estar ante su presencia. Alabamos el nombre de Jesús por este privilegio. Y queremos saludarte, mi hermano, mi hermana. Y que estás en tu hogar, en tu trabajo, estás mirando a través de la computadora, a través del celular, de la tablet. Estás viendo esta transmisión. Deseamos que el Señor hable a tu vida y que el Espíritu Santo te ministre. Empezamos esta reunión adorando el nombre de Jesús. Mi sanador, por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa confianza está solo en ti, solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti. Eres mi sanador.
Damos gracias al Señor. Gracias por una nueva oportunidad de poder estar juntos alabando el nombre de Jesucristo. Qué importante, mis hermanos, es poder unirnos, aunque sea en línea, en la distancia, porque dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está el Señor en medio nuestro. Y quiero saludar a los que se están conectando en línea en este momento. Dios bendiga a Cristina Aguirre, al pastor José Müller. Dios los bendiga mucho, queridos hermanos. Así que seguimos en este momento compartiendo palabra de Dios. Y quiero darle lugar a mi esposa, la pastora Clarisa, que va a estar compartiendo una reflexión. Dios te bendiga, Clara. Bueno, los saludo con la paz del Señor a todos, que tengan un sábado muy bendecido, sábado bendecido, que el Señor derrame de sus más ricas bendiciones a todos, que los fortalezca, les traiga salud, paz. Así que quería compartir Habacuc 3:17, es muy conocida esta palabra, y dice, Habacuc 3:17 dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Querido hermana y hermano, los que se van conectando en esta tarde, a todos los que van a ver esta transmisión, después, luego, quiero alentarte a que confíes en este Dios poderoso, a este Dios que no se le escapa nada, que Él a todos nos guarda, ¿no? Y todo es por qué, un para qué. Así que Él es el que nos cubre con su sangre, Él es el que nos da la fuerza, aunque estés pasando por tribulaciones, por momentos difíciles, por tristeza, por angustia. Él es el que te fortalece, Él es el que te da la fuerza para seguir adelante, mi hermano. Sea agradecido, alábalo en todo momento. A mí me fortalecen siempre las alabanzas, alabarlo a Él. No, muchas veces yo me preguntaba, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero no, Él sabe por qué todo. Así que alábalo y gózate. Él es tu fortaleza, Él es tu fortaleza y tu pronto auxilio en cada momento. Él es el que te da la fuerza para seguir adelante. Así que mi hermano y mi hermana, agradece, sé agradecido con Él. Alábalo, síguelo, no te apartes. Esta palabra te quería compartir. Y que confíes siempre en Él, confía siempre en Él. Él está ahí, a veces parece que está en silencio y que no está, pero Él está. Él está probando tu corazón, qué es lo que hay ahí, qué es lo que tienes que sacar de tu vida. Él está probando a ver cuánto es que confías, si se lo dices de corazón o se lo dices solo de palabra. Confía en este Dios poderoso y cree, porque es un Dios poderoso. Él es el Dios poderoso, el Santo de Israel. Él es el que te da la fuerza, mi hermano. Confía, alábalo, que nada te amedrente, que nada te haga desistir, hacer retroceder para atrás. Que esto te impulse para seguir adelante, para batallar en el nombre de Jesús. Así que, mi hermano, te dejo esta palabra. Confía en Él. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra esperanza. Amén. Dios te bendiga. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por esa poderosa palabra que mi esposa compartió. Y quiero, antes de darle lugar a un invitado que vamos a tener por teléfono, el hermano Sebastián, quiero primero que cantemos al Señor esta alabanza. Escucha esta alabanza maravillosa que nos canta el hermano Marco Yaroide. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Esta canción nos habla de que realmente somos deudores a nosotros. Mi despertar Todo se lo debemos a Él. Gracias, y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque
todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Oh, oh. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo. Todo se lo debo. Mi vida y mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Señor, le damos gloria al Señor. Y vamos a estar conectándonos con el hermano Sebastián, gloria sea el nombre de Jesús. Él va a estar dándonos una palabra en este momento. Y damos gracias al Señor por los que se están conectando. Dios bendiga a Zulma Martínez, a Beatriz Alagastino, a Marilyn Rojas y a Roxana Coronel. Dios los bendiga, queridos hermanos. También se están conectando en este momento Pamela Romero, Maxi Rodríguez, María Leonor Rodríguez se queda, Walter Galván, Alba Marina Romano, Nancy Martínez y Gustavo Ollanar. Dios los bendiga, queridos hermanos. Y vamos a estar escuchando al hermano Sebastián a través de una llamada telefónica. Dios te bendiga, Seba. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo les va? Bendiciones para todos los hermanos, para el pastor, para la pastora que están ahí. ¿Me escuchan bien? Nosotros te escuchamos bien. Alguien que nos diga si sale bien en línea. Amén. A ver, innovando con la tecnología, aquí estamos. Hoy no puedo estar ahí en el culto, en la reunión en línea, pero bueno, nos hicimos un tiempito y acá en medio del trabajo tomamos 5 minutitos para poder compartir una palabra poderosa de parte del Señor. Amén. Amén. ¿Se me escucha al final? Te escuchamos bien. Bueno, amén. A ver que se me apagó el teléfono. Dios le bendiga a todos los hermanos que están ahí conectados. Y quería compartir una palabra. Vengo leyendo en estos días el libro de Gálatas, que habla del apóstol Pablo. Y hoy empecé con el libro de Efesios. Es muy lindo también. Y sabemos que el apóstol Pablo
anteriormente cuando era Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia. Perseguía a la iglesia de Cristo. ¿Y cuántos hay hoy que persiguen la iglesia de Cristo? Pero un día el Señor Jesús dice que lo tocó y lo llamó para que lo sirviera. Amén. Y de repente, de pasarse a llamar Saulo de Tarso, se empezó a llamar Pablo de Tarso. Fue convertido por la obra y la misericordia del Señor. Y nosotros vinimos en algún momento también, en algún momento éramos religiosos, como era Pablo, como era Saulo, y el Señor tocó nuestros corazones, porque Él nos llamó y nosotros abrimos nuestros corazones al Señor, y hoy podemos estar en su camino, podemos estar adorando, podemos caminar como Él nos pide cada día, y vamos a estar hablando un poco de qué nos pide, que es hablar de estar en santidad. Venimos predicando mucho sobre la fe y sobre la santidad, porque estamos en los últimos tiempos, estamos como en una cuenta regresiva ya. No es que pasa un día más en nuestras vidas y no pasa nada, nos falta un día menos para que venga el Señor, lo tenemos que ver de ese lado, amén, y tenemos que permanecer agradando a Dios, caminando como Dios lo estableció, siendo agradables a Dios. Dice la palabra del Señor que no mezclemos, hoy también leía en Ezequiel, creo que en el capítulo 42 o 44, que no mezclemos lo santo con lo profano. Y sabemos que hoy todavía pasa en el pueblo de Dios que hay gente que está mezclando todavía lo santo con lo profano, porque todavía tienen necesidad de esa leche espiritual cuando ya tendrían que tener el alimento sólido. Y el apóstol Pablo, en esta carta que le habla a los Efesios, le está hablando al pueblo cristiano, no le está hablando a un pueblo no creyente, le está diciendo al mismo pueblo cristiano. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, Efesios 1, capítulo 1, versículo 1, y dice así: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios. Miren como antes era un perseguidor de la iglesia y de repente pasa a ser alguien que sirve a Dios. Qué hermoso que es servir al Señor. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, Él fue llamado por Dios, escribo esta carta al pueblo santo de Dios. Al pueblo santo le está hablando. En Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Nos deberíamos sentir como que Pablo hoy estuviera vivo y estuviera escribiendo esta carta para nosotros. Amén. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, dice, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Gloria a Dios. Incluso antes de haber hecho el mundo, dice en esta traducción, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos. Acá viene una de las partes claves: para que seamos como santos e intachables. La versión original dice santos y sin mancha delante de Él. Santos e intachables a sus ojos. A los ojos de Dios debemos ser santos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Es decir, que a través de, como siempre predicamos, del pecado que entró a través de Adán y Eva hasta nuestros días, el Señor envió a su Hijo unigénito para que podamos ser salvos, para otra vez poder restaurar esa relación que se había roto por el pecado. Gloria a Dios. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y lo dio con gran gusto hacerlo, dice. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Cuántos nos tenemos que hacer esa pregunta? ¿Cuántos pertenecemos al Hijo amado? Hoy mientras que leía esta palabra, me volvía esa reflexión de que dice la palabra que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores. Muchos hoy nos confiamos que somos salvos y somos oidores de la palabra, tal vez congregamos, nos faltamos a una sola de las reuniones, estamos en todos lados hablando del Señor, pero no estamos siendo ejemplo con la prédica, lo que estamos predicando, no estamos siendo hacedores. Y la palabra nos enseña claramente que sin santidad, y esto tiene que quedar claro, no solamente para el pueblo de Dios, sino para mí también cuando lo predico, sin santidad nadie verá al Señor, dice. Y dice el versículo 7, por eso ahí nos podemos llamar hijos de Dios, cuando vivimos en santidad. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad, dice, desbordó su bondad, por su misericordia somos salvos, sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca
de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano, gloria a Dios, y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, estaba hablando Pablo ahí, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, nos habla a nosotros, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó. Miren lo que dice esta versión: los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El cual había prometido tiempo atrás. Todas las promesas de Dios en nosotros, sus hijos, se cumplen. Está en nosotros, en nuestro libre albedrío. Si somos hijos de Dios, vamos a elegir: Señor, cumple tu promesa en nosotros, cumple tu propósito que tienes para nosotros. El más importante de todo es que nos dio el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió, de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros les diéramos gloria y alabanza, gloria a Dios. Y en estos tiempos, para terminar la reflexión, es importante saber que, como decía al principio, debemos cada día vivir más y más en santidad. Sed santos, dice el Señor en primera carta de Pedro, en segunda dice, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Nadie va a poder entrar al reino de los cielos con una media santidad. No podemos decir que somos santos a medias. La santidad de medias no existe. La santidad de medias es estar en pecado, es estar alejado de Dios. Es necesario vivir completamente para el Señor, ya deshacernos de los deseos del mundo, de los deseos de la carne, que nos llevan de acá a no muy lejos a volver al pecado. Es momento de acercarse más y más a Dios. Cuando el Señor, estamos viendo los tiempos se están cumpliendo y el Señor ya viene por su iglesia. Y si no estamos preparados, si no tenemos en nuestro corazón al Espíritu Santo, si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, nos quedaremos. Y siempre hablamos no solamente de la venida del Señor, sino que podemos ser llamados, cada uno de nosotros en algún tiempo, a pasar hacia la eternidad, hacia lo bueno o hacia lo malo, por el proceso de la muerte. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta palabra? Que el apóstol Pablo nos está diciendo que vivamos de manera santa, porque debemos entrar al reino de los cielos. Si queremos entrar, debemos agradar a Dios en nuestro caminar, ser hacedores de la palabra. Cristo viene, como dice Juan 15, la vid verdadera, Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Si nosotros nos desconectamos de Jesús, dejamos de pasar tiempo en la presencia de Dios, ya no oramos como antes, nos empezamos a enfriar. Si no oramos, si no ayunamos, si no alabamos al Señor, si empezamos a volver a los rudimentos del mundo, a las doctrinas, guarda hermano con las doctrinas que se enseñan por ahí, siempre que esté todo conforme a la Biblia y que se esté predicando santidad porque Cristo viene. Debemos estar listos, nuestras lámparas llenas de aceite, fortalecidos en el Espíritu Santo. Y algo importante que vengo hablando mucho es de orar los unos por los otros. El apóstol Pablo más adelante, no lo voy a leer porque no voy a tener mucho tiempo, pero el apóstol Pablo sigue hablando y dice que él da gracias a Dios por los cristianos, por el pueblo de Dios, y que él ora por ese pueblo para que Dios le dé entendimiento, para que Dios le quite todo velo, que le dé espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor cada día en oración. Señor, dame un espíritu de sabiduría, revélame nuevas cosas, apártame de todo lo que a ti no te agrada, Señor, sea lo que sea. Y a eso debemos apuntar cada día. Así que, hermanos, es un mensaje de exhortación con amor, pero es también para mí primeramente de ayudarnos mutuamente en oración, de orar los unos por los otros y de prepararnos porque ya viene el amado por su iglesia. La pregunta es si nosotros somos parte de su iglesia, si ya estamos listos para presentarnos delante de él. Amén. Así que hasta ahí la reflexión y bueno, que Dios les bendiga grandemente. Amén. Damos gracias a Dios por Sebastián. Dios te bendiga, Sebastián. Una alegría tenerte en línea como si estuvieras aquí con nosotros. Dios te bendiga mucho. Te extrañamos. Nos estamos viendo. Amén. Presentamos y compartimos palabra para edificación del pueblo de Dios porque el Señor viene pronto. Que estemos listos. Amén. Damos gracias al Señor. Continuamos. Antes de la predicación, quiero
escuchemos esta canción que nos habla sobre el sacrificio, mis queridos hermanos, y hoy Dios nos va a estar hablando de ese tema, el sacrificio. Dios se acerca al sacrificio. Gracias, Jesús. Presentaré delante de mi Dios, ofrecerle sacrificio extraño que no le agrade a él. Lo que él busca en ti es un sencillo corazón, una ofrenda de adoración, un siervo que él pueda usar. No ofreceré sacrificio a él que no me cueste nada, solo ofreceré a mi Señor lo mejor de mí. Y si soy llamado a sacrificar, lo haré en nombre de mi Dios. No ofreceré sacrificio a él que no me cueste nada. Servirle solo a él, para eso vivo yo. Lo que tengo es de él, no es de mí, pertenece a él. Que él pida de mí, con gozo yo lo haré. Y si requiere dar mi vida por mí, Jesús, yo moriré. No ofreceré sacrificio a él que no me cueste nada, solo ofreceré a mi Señor lo mejor de mí. Y si soy llamado a sacrificar, lo haré en nombre de mi Dios. No ofreceré sacrificio a él que no me cueste nada. Y si soy llamado a sacrificar, lo haré en nombre de mi Dios. No ofreceré sacrificio a él que no me cueste nada. Amén, gloria al Señor. Quiero saludar a los que se siguen conectando. Dios bendiga a los que se están conectando en línea en este momento. Bendiciones para Mónica Porcel, Laura Rodríguez y Raciel Romero 7. Dios los bendiga mucho, queridos hermanos. Y Jackie Cuello, Dios bendiga a Jackie Cuello. Gracias, Señor. Seguimos esta reunión maravillosa en la cual vamos a estar compartiendo palabra de Dios. Quiero compartir la historia de Abraham. Abraham, sin lugar a dudas, es considerado el padre de la fe. Es el padre de nuestra fe, verdaderamente, nuestra fe cristiana, pero también lo tienen como padre de la fe los judíos, por supuesto, y también los musulmanes. O sea que de Abraham vienen las tres religiones más grandes
del mundo. Gloria sea el nombre de Jesús. Y Él es el Padre de la fe, no precisamente porque nunca dudó o nunca tuvo temor. La fe es algo que se manifiesta en nosotros, mis hermanos, a través del poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia que es un fruto del Espíritu. Se manifiesta en nosotros solamente por Él. Y Abraham tuvo momentos de fe, pero también tuvo momentos de duda y de temor. Pero se dice que es el Padre de la fe porque Él se atrevió a confiar en Dios de una manera inigualable. Él tuvo la fe de entregar lo más valioso que tenía para el Señor. Y vamos a estar hablando de algunos sacrificios que hizo Abraham para luego ir hacia el sacrificio supremo. Todos en la vida tenemos que hacer sacrificios. El sacrificio demuestra nuestra dedicación, nuestro compromiso, nuestro amor hacia Dios. Es por eso que Dios nos exige sacrificio. Algunos usan la palabra de Dios de esta manera, diciendo: Dios dice misericordia quiero y no sacrificio. No, por supuesto que Dios quiere que primero y principal seamos misericordiosos, tengamos amor, pero también el Señor exige que de nuestra parte nos sacrifiquemos. ¿Y cómo nos sacrificamos? Muriendo a nosotros mismos muchas veces, renunciando a deseos que se contraponen con la perfecta voluntad de Dios. Tenemos que entender que la vida del cristiano no es propia, sino que le pertenece a Dios. Nuestra vida le pertenece a Él. Y no es fácil, mis hermanos, llevar una vida de sacrificio, pero el Señor nos dijo que en este mundo tendríamos que padecer muchas veces aflicciones. Jesús mismo le dijo a los fariseos que cuando le preguntaron por qué los discípulos no ayunaban, como ayunan los discípulos de Juan el Bautista o como ayunan los discípulos de los fariseos, Jesús les dijo: no ayunan porque yo estoy con ellos, pero un día yo les seré quitado y ahí ayunarán. El ayuno es un sacrificio también, es negarse a los deseos personales, los deseos de la carne de querer alimentarse, ¿verdad? Una necesidad básica, nos negamos a esa necesidad para poder encontrarnos con Dios. Hoy vamos a estar hablando de Abraham. Él estaba con su familia viviendo y de repente Dios le hace una petición. Pero quiero primero comenzar la palabra leyendo en Hebreos capítulo 11, versículo del 8 adelante. Dice la palabra del Señor: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miren ustedes, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 12, que Dios llama a Abraham. Dios le hace una propuesta, Dios le da una orden, a la cual Abraham se sujetó creyendo y confiando. Dice la Biblia en el capítulo 12: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Era ir por fe. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria sea a Dios. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Gloria sea el nombre de Jesús. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Mor, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es la primera vez que Abraham se pone a adorar a Dios. Crea un altar. Este es el primer pasaje de que habla de adoración a Dios. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Gloria sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que Dios se le apareció a él, se le apareció.
Y entonces Abraham demostró su consagración, su amor a Él, su temor de Dios, adorándole. Gloria sea el nombre de Jesús. Este fue el primer sacrificio que hizo Abraham, dejarlo todo para seguir a Dios por fe. Él hizo varios sacrificios para Dios. El siguiente que tuvo que hacer era para recibir una respuesta de Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos en la situación de que necesitamos de Dios una respuesta? Necesitamos que Dios nos conteste una petición, algo que nos aflige, algo que nos preocupa. Dice en el capítulo 15 de Génesis que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Gloria sea al Señor. Dios le dice a Abraham: mira bien los cielos. ¿Ves cuántas estrellas hay? ¿Ves cuán grande que es el universo que he creado? ¿Puedes contar las estrellas? ¿Verdad que no? Bueno, así será la descendencia que yo haré salir de ti. Gloria sea el nombre de Jesús. Y creyó a Jehová, dice la palabra de Dios, y le fue contado por justicia. Por esa fe, él es considerado el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. El Señor lo mandó que trajera de varias especies para hacerle una ofrenda. Dios exige sacrificio. Dios exige sacrificio. Y una ofrenda que Dios demanda de nosotros es la ofrenda de labios que confiesan su nombre, ofrenda de adoración, ofrenda de alabanza. Dios quiere que ofrendemos nuestro corazón a Él. Dios en ese momento le dijo a Abraham: hazme una ofrenda y yo te voy a revelar cómo es que vas a heredar esta bendición. Y dice la palabra de Dios que Abraham tomó todo esto y los partió por la mitad. Todos esos animales él los trajo, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Pero miren el versículo 11. Dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Las aves de rapiña simbolizan muchas veces los ataques espirituales que sufrimos cuando decidimos consagrar nuestra vida a Dios, cuando nos sacrificamos para Él, cuando le hacemos sacrificio a Dios, le ofrecemos nuestra vida. Las aves de rapiña simbolizan esos ataques diabólicos que vienen a tu mente, con dudas, con desesperación, con incertidumbre, con incredulidad, con rebelión. Muchas veces vienen esos ataques espirituales, pero la Biblia dice que Abraham ahuyentaba a esas aves de rapiña. Lo mismo debemos hacer nosotros, ahuyentar de nuestra mente todo tipo de pensamiento pesimista, pensamiento de dudas, de temores. Hay cosas que nos suceden en nuestra vida, sí. Habrá momentos de dolor, momentos de angustia, como el que hemos tenido que vivir nosotros hace una semana. La pérdida de mi papá, el pastor Bautista Romero, que ya partió con el Señor. Sí, habrá momentos de dolor, de angustia. Pero Dios nos manda, así como hizo Abraham, a ahuyentar de nuestra mente los malos pensamientos, las dudas, los temores, las incertidumbres que Satanás muchas veces quiere sembrar en nuestra vida para desenfocarnos de la bendición y del propósito para el cual Dios nos puso en esta tierra. Debemos sacar todo eso que nos retrasa en nuestro caminar. La Biblia dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta es una maratón, esta es una carrera. No todos llegan, mis hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que debemos esforzarnos. Dios está buscando un pueblo esforzado, un pueblo valiente, que en medio de la dificultad se levante con confianza, con fe,
y corra con paciencia esta carrera. No todos llegan, mis hermanos. Jesús dijo que angosta es la puerta de la salvación y muchos tratarán de entrar, dice, y no podrán. Esta es una carrera en que los valientes, los que se quieren consagrar para Dios, los que se quieren sacrificar para Él. Hay que sacrificarse, mis hermanos. ¿Cómo que Dios no quiere sacrificio? Sí, Él quiere que sacrifiques tu vida para Él, para que tú y yo nos entreguemos y nos rindamos completamente a Él, negándonos muchas veces a nuestros propios deseos personales, que como les decía, muchas veces nos apartan del propósito de Dios. Gloria sea al nombre de Jesús. Entonces dice que a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. A veces vienen sobre nosotros tiempos oscuros, tiempos de dolor, tiempos de angustia, tiempos de escasez. A veces pasa. Pero pastor, no es que Dios nunca nos va a desamparar. Dios prometió no desampararnos, pero también dijo que iba a probarnos. Pasaremos por prueba, pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Él prometió en su palabra y dijo que no va a probarnos más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba dará la salida. Hay salida, hay victoria. ¿Cómo podemos declarar de que somos más que vencedores si Dios no nos expone a ciertas pruebas y dificultades? Es que a través de muchas tribulaciones, dice la palabra, es necesario que entremos al reino de los cielos. Gloria sea al Señor. El temor de una grande oscuridad vino sobre Abraham, pero Abraham no salió huyendo. Abraham quería esperar esa respuesta de parte de Dios. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, la tierra de todos esos enemigos que habitaban en ese tiempo. Dios se la prometió a Abraham y su descendencia. Y vemos que Abraham está pasando por ese tiempo de espera, esperando la respuesta de Dios. Los años pasaban, él iba envejeciendo. Pero luego, años después, nuevamente Dios le habla. Y dice que en el capítulo 18 del libro de Génesis, dice la palabra: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. El Señor venía con 2 ángeles. El propósito de la visita que le hacían a Abraham era confirmar el pacto que tenían con él, la respuesta que iba a venir, y también venían para ejecutar juicio en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra que Abraham se postró en tierra y les dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Lo que estaba haciendo Abraham era presentando una ofrenda al Señor, estaba presentando un sacrificio. Gloria sea al Señor. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí, en la tienda.
Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Gloria sea al Señor. El Señor visita a Abraham para confirmarle su promesa. Y en el capítulo 21 de Génesis vemos la maravillosa noticia, gloria sea al Señor. Dice así: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac significa risa, debido a la risa que tuvo Sara cuando se rió de la promesa del Señor, porque en su corazón ella se veía como muy anciana como para tener hijos. Por eso se rió, y de esa expresión viene el nombre Isaac, que significa risa. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Había llegado la bendición, había llegado la promesa de Dios, el cumplimiento de años de espera en Dios. Qué lindo cuando Dios nos concede esas peticiones que han sido esperadas por tanto tiempo. Qué bello tiempo, qué bello momento cuando recibimos esa promesa. Pero no era la última prueba que iba a padecer Abraham. Luego, al crecer Isaac, Dios iba a exigir un sacrificio mucho más grande. Y es cuando llega el momento decisivo de cada uno de nosotros. Todos tendremos en algún momento un momento decisivo, en algún momento de nuestra vida. Llegaremos a esa encrucijada donde tenemos que tomar decisiones, y donde nuestra decisión glorificará a Dios y cumplirá el propósito de Dios en nuestra vida, o una mala decisión nuestra nos apartará del propósito de Dios. Por eso es que debemos continuamente velar, orar, como dijo Jesús, para no caer en tentación, para poder mantenernos aferrados al propósito de Dios. Nos dice la palabra de Dios en el capítulo 22 del libro de Génesis: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. El momento de la prueba había llegado. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Era un día para él quizás de mucho dolor. Quizás en su mente muchos pensamientos vinieron. Muchos pensamientos invadieron su corazón, pensando de que ¿cómo Dios me va a pedir mi hijo si Él me lo prometió durante tantos años? Pero la palabra de Dios dice que Abraham se fortalecía en fe, plenamente convencido de que el Dios que le estaba pidiendo la vida de su hijo tenía el poder también de resucitarlo. Gloria sea al Señor. Dice que muy de mañana enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Miren ustedes esta imagen: Isaac cargando madera,
va rumbo al lugar que va a ser el lugar de su muerte, junto a 2 sirvientes y llevado por Abraham. ¿No les resulta familiar esa figura? Abraham es la figura de Dios. Los 2 sirvientes serían los 2 presos que fueron crucificados al lado de Jesús. Y Isaac llevaba la madera como Jesús llevó el madero por nosotros. Es una imagen de la crucifixión. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días Abraham caminando, 3 días meditando en las palabras de Dios, 3 días pensando de que no podía estar sucediendo esto. Esto no puede ser verdad. ¿Cómo puede ser que Dios me pida a mi hijo? Pero había en su corazón una confianza en Dios. Por eso el título de este mensaje se llama Abraham, el hombre que confió en su Dios. La Biblia dice que no perdamos nuestra confianza, que tiene grande galardón, porque nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Es necesario ser pacientes en medio de la prueba. Y dice la Biblia que entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y miren lo que dice, y volveremos a vosotros. Él estaba declarando de que estaba confiando de que Dios tenía la capacidad y el poder de volver a la vida a su hijo Isaac después de haber sido sacrificado. Volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¡Qué situación desgarradora! Isaac no sabía hasta ese momento que él iba a ser el cordero en ese sacrificio. El dolor de Abraham de ocultarle a su hijo lo que tenía que hacer. Pero Abraham, como les vuelvo a decir, confió en Dios hasta el último momento. Hay situaciones que no vamos a entender, mis hermanos, pero Dios lo que nos pide, de que sea lo que sea que estemos atravesando, no perdamos nuestra confianza en Él. La fe, mis hermanos, dice en el libro de Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que confiar en Dios, aun cuando lo que vemos adelante no es claro. La Biblia dice que nosotros no debemos andar por vista, sino que debemos andar por fe. El justo por la fe vivirá. Gloria sea el nombre de Jesús. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. De repente su hijo Isaac no entendía lo que estaba pasando. De repente Abraham lo ata de pies y manos y lo pone sobre ese altar. Me imagino que quizás Isaac empezó a pedirle al padre: papá, ¿qué estás haciendo? Papá, por favor, ¿por qué me estás atando? ¿Por qué me estás poniendo sobre el altar? ¿Qué es lo que vas a hacer, papá? Y habrá visto el cuchillo en la mano de Abraham. Y dice la palabra de Dios que lo puso a su hijo sobre el altar, sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Era el momento decisivo, momento por el que todos hemos de atravesar, momento en que será probada nuestra fe, mis hermanos. Y en este tiempo yo quería hablar de esta palabra porque ha sido para nosotros un tiempo muy difícil en el cual Dios ha probado nuestra fe. Quiero decirte que nadie está libre de esto. Pero después de la prueba, mis hermanos, vienen tiempos de gloria, tiempos de bendición, tiempos de victoria, tiempo de restauración, de renovación, tiempo de un nuevo acceso a un nivel mayor de la gloria de Dios. Dice que extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
Entonces aquí viene la respuesta de Dios. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y presten atención a lo que dice el ángel de Jehová. Ya conozco que temes a Dios. Fíjense que el ángel no le dijo: ya conozco que confías en Dios, ya conozco que amas a Dios. No, el ángel le dijo: ya conozco que temes a Dios. Dios exige de sus hijos que tengamos temor de Él. El temor de Dios, dice la palabra del Señor, es el principio de la sabiduría. Y en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, el Señor aclara a sus hijos y les dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? He aquí, mis hermanos, todos amamos a Dios, ¿verdad? Todos los creyentes, todos los que hemos creído en el Señor, amamos a Dios. Pero, ¿tememos a Dios? Es una gran pregunta. ¿Qué diferencia hay en esa pregunta? Es que podemos amar a Dios y en algún momento serle desobediente. Porque mis hijos, por ejemplo, un ejemplo, mis hijos a mí me aman, yo sé que ellos me aman, pero a veces no hacen caso de todo lo que yo les digo, porque quizás no me temen, sí me aman, pero como conviven conmigo, quizás no me temen. Quizás te pasa a ti, mi hermano, mi hermana también. Quiero decirte que Dios sabe que le amamos, pero una de las cosas que Dios espera de su pueblo es también que le teman. Y el temor de Dios, mis hermanos, nos hace obedientes en toda directiva que Dios da a nuestras vidas. Por eso es que el ángel le dice: ahora conozco que temes a Dios. Es que era como que le estaba diciendo: yo sabía que amas a Dios, yo sabía que confías en Dios, pero ahora sé que también le temes. Fíjense en que Lucifer, en el cielo, cuando estaba, antes de haber sido desechado de la presencia de Dios, él habitaba alrededor del trono junto a sus legiones de ángeles, adorando y alabando a Dios. Pero ellos nunca le tuvieron temor a Dios. Quizás por eso, mis hermanos, es que ellos se rebelaron contra Dios. No hubo temor de Dios en ellos, porque al habitar continuamente delante de Dios, quizás hubo lo que muchas veces llamamos la familiaridad. ¿Saben lo que es la familiaridad? Cuando nos familiarizamos con alguien, muchas veces le perdemos el respeto. Eso es lo que sucede en las familias. Eso es lo que sucede también en ministerios. Cuando estamos mucho tiempo trabajando con una persona, ya empezamos a tener una confianza extra. A veces empiezan los chistes, empiezan las burlas, empiezan las cosas a menospreciar las directrices que se dan desde la autoridad, porque hay familiaridad. ¿Qué me va a decir a mí el pastor? Si yo sé que el pastor también comete errores, si el pastor la otra vez hizo esto, si el pastor se equivocó. La familiaridad hace que perdamos el respeto. Abraham caminó con Dios, caminó en fe, caminó en amor, pero también caminó en temor de Dios. Y Dios espera que entre nosotros haya ese tipo de temor de Dios, y que entre nosotros haya ese tipo de respeto, para que siempre nos mantengamos unidos por causa del propósito de Dios, por causa del temor a Dios. Que nosotros los seres humanos tenemos errores, sí. Yo como pastor tengo errores, sí que los tengo. No hay pastor que pueda jactarse aquí en la tierra de decir: yo no tengo errores. Todos tenemos errores. Pero mis hermanos, Dios nos exige que a pesar de nuestros errores, que nos mantengamos unidos y sumisos a las autoridades superiores. Eso nos habilita a un nuevo mover de Dios, a un mover de mayor autoridad, cuando somos sumisos y sujetos debido al temor de Dios. Gloria sea al Señor. En Deuteronomio, también capítulo 10, versículo 20, dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. El proverbista Salomón llegó a decir en Eclesiastés capítulo 12 versículo 13, dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda
sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Teme a Dios, dice la palabra. Esto es todo del hombre. En el Salmo 25 David dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Es con los que temen a Dios. Eso es donde Dios, esos son los que Dios tiene comunión. Gloria sea el nombre de Jesús. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A ellos Dios les hace conocer sus promesas. Cuando tenemos temor de Dios, Dios nos confía mayor gloria, mayor unción, mayor autoridad. Dios espera de nosotros temor de Dios. Y el temor no es miedo. No confundamos el temor de Dios con el miedo. Dios no quiere que tengamos miedo, terror. El temor de Dios significa reverencia y una continua introspección de uno para no ofender a Dios por causa de su majestad, de su fidelidad, de su gran amor. Uno se examina a uno mismo y trata de en todo momento mantenerse fiel. Es una disciplina también. Gloria sea al Señor. Entonces Dios, cuando le da esa orden a Abraham, le dice: yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y dice la palabra del Señor que Dios de la misma manera entregó a su hijo por nosotros. La diferencia es que Dios no detuvo el cuchillo cuando fue el sacrificio de Jesús. Dios no detuvo el cuchillo. Dice Romanos 8:32: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no te va a dar Dios la victoria en la situación, en la circunstancia, en la prueba, en la dificultad que estás pasando? Si Dios no escatimó su hijo, ¿cómo no te va a dar todas las cosas? La Biblia nos dice que no perdamos la confianza. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra de Dios: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, o como se dice en el hebreo antiguo, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Obedeciste a mi voz, dice Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué circunstancia maravillosa, qué victoria tremenda tuvo Abraham. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor que cuando Dios le dijo que se detenga, gloria sea al Señor, que no sacrifique a Isaac, dice en el versículo 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham había dicho: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Quiero decirte que este carnero que ofreció Abraham no es el cordero el cual Dios se proveyó. ¿Saben cuál es el cordero que Dios se proveyó? Jesús, su Hijo. Él se proveyó de un cordero perfecto, sin tacha, inmaculado. Alguien que fue siempre y siempre será santo. El único sacrificio perfecto, el sacrificio de su Hijo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi hermano, yo no sé cuál prueba estás pasando. Quiero decirte que Dios muchas veces nos exige un sacrificio. Es tiempo de demostrarle a Dios nuestro amor, nuestra consagración, nuestro temor de Dios. Las pruebas son enviadas muchas veces para que nosotros nos encontremos en ese momento decisivo. Todos los personajes bíblicos tuvieron su momento decisivo. Conocemos la historia de Abraham. El momento decisivo fue cuando tuvo que ofrecer a su hijo Isaac. Conocemos la historia de David,
su momento decisivo fue cuando tuvo que dejar todo temor de lado y enfrentar al gigante Goliat. Conocemos el momento decisivo que tuvo que tomar Esther, la reina Esther, que cuando su vida peligraba debido a que los judíos habían sido amenazados de ser destruidos, ella entró al patio del palacio real sabiendo que peligraba su vida al entrar sin permiso, y ella tuvo su momento de determinación y entró arriesgando su vida por su pueblo Israel. Todos en la Biblia tuvieron su momento decisivo, gloria sea el nombre de Jesús. Jesús tuvo su momento decisivo cuando Él fue al huerto de Getsemaní y Él ahí entregó su vida totalmente por nosotros al dejar que le agarren, que le azoten, que le hicieran de todo por nosotros para luego terminar muerto en una cruz por amor a nosotros, gloria sea al Señor. Todos en la vida tendremos nuestro momento decisivo que tendremos que enfrentar, pero aliéntate, ese momento decisivo será determinante para que puedas ver la gloria de Dios. La gloria de Dios. Cuando pasamos la prueba, nosotros somos empoderados por Dios, somos bendecidos, somos renovados. La Biblia dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque luego de que haya pasado esa prueba recibirá la corona de vida que Dios tiene aguardada para los que le aman. Y este fue Abraham, el que hemos hablado, el hombre que confió en su Dios. Que el Señor te bendiga, que esta palabra haya sido de bendición y de fortaleza para tu vida. Dios está escuchando en este momento tu corazón. Entrégaselo a Él. Y si hay alguno ahí que por primera vez está escuchando palabra de Dios, yo quiero decirte: cree en Jesucristo. Él es el que vino aquí en la tierra para dar su vida por ti en la cruz del Calvario, para que a través de la fe solamente en Él puedas tener vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Cree en Él, confía y decláralo con tus labios. Que el Señor los bendiga ricamente, mis queridos hermanos. Quiero saludar a los últimos que se estuvieron conectando. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios bendiga al hermano Sergio Ortega, a Norma Inés Aedo, a Claudia Isabel Cañizares, a Diana Galeano y a toda su familia, a Jorge Colega, a Romina Villa y a Jesús Coronel. Queridos hermanos, Dios los bendiga mucho. Adriana Martínez, también Dios te bendiga mucho, Adriana Martínez de Lezama. Que el Señor los bendiga y nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo lunes. El lunes estaremos conectándonos para seguir hablando palabra de Dios. Nos despedimos con esta alabanza, gloria sea al Señor, maravillosa alabanza que nos habla de la confianza. ¿Por qué habré de temer?, dice esta canción. Gloria sea el nombre de Jesús. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habré de temer? El Señor te dice: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habré de temer? Oh, 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 oh. El Señor te dice: no temas. Gracias, Jesús. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi roca y mi torre fuerte, ¿por qué habré de temer? Oh, 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 oh. Vamos a declarar todos juntos. Esconderá en su santuario tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 oh.
detener. Oh, 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 Él me esconderá en su santuario, tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 Dios bendiga a Sonia Romero. Escucha esta parte. Proclamaré, soy vencedor. Canta el Señor. Gracias, Jesús. Dios bendiga a Eddie Cecil desde Chile. Dios te bendiga, Eddie. Señor, santuario, tiempo de temor, me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 gracias, Señor. Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana. Nos estamos viendo, Dios mediante, el lunes próximo a las 19:30 horas. Que el Señor te bendiga y te fortalezca. Nos estamos viendo. Dios te bendiga mucho. Gracias, Jesús. Te alabamos. Dios te bendiga.